Ay fena kızdırmışsın. Allah yardımcın olsun. Merak etme barışır. Ne zaman kabul etti ki hatasını zaten? O bana kıyamaz. Sen de kimsin? Sen öyle san. Yaklaşın, çok uzaksınız. İyiyim böyle oğlum. Sen Miran'a dua et. Ediyorum zaten. Hem de her gün. Bir tek doğru vardır. Sen kalbinin sesini dinleyeceksin. Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Dylan se sentirá ofendido por Varán? ¿Cómo hará Varán que Dylan se perdone a sí mismo? ¿Cómo desaparecerá la ira de Dylan hacia Varán? ¿Descubrirá la señora Azade lo que pasó entre Varán y Dylan? ¿Por qué Dylan quiere abofetear a Varán? Miran entenderá la tensión entre su madre y su padre. ¿Podrá Varán hacer las paces con Dylan tan fácilmente como esperaba? ¿Varán y Dylan harán las paces gracias a Miran? ¿Dylan contratará a Tolga? ¿Podrá Varán deshacerse de sus prejuicios sobre Tolga? ¿Akif y Berfin volverán a estar juntos? ¿Podrá Berfin contar todo lo que ha vivido y aliviarse de esta carga? ¿Podrán la señora Ayan y el señor Kudret hacer algo por Akif y Berfin? ¿Cómo actuará Zeida Azade tras el acercamiento de la señora Azade? Todo esto y más está ahora en este vídeo. Si quieres que Dylan perdone a Varán y vuelva a vivir momentos felices y sin conflictos, tomen una decisión conjunta con respecto a Tolga de acuerdo con sus opiniones y no dejen que Akif y Berfin se rindan. No olviden darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis. Disfruten. Dylan estará molesto con Varán por su actitud hacia el señor Tolga, porque fue muy grosero y no le importaban sus opiniones. Después de que el señor Tolga se vaya, discutirán sobre este tema y Dylan dirá que fue muy hiriente y que su comportamiento hacia el señor Tolga no fue nada agradable. Aunque Varán diga que solo expresé mis propias opiniones, Dylan se enojará y dirá que no cree que sea correcto que esto suceda y que debería haber escuchado mis ideas. Como Varán todavía no comprende del todo que Dylan está muy enojado, actúa como si no fuera gran cosa, lo que conducirá a un momento más polémico. Dylan actuará cortésmente con Varán y le dirá y demostrará que está muy enfadada con él. Aunque Varán intenta seguir a Dylan y ablandarla, esto no funcionará por un tiempo. De todos modos, el corazón de Dylan no soporta permanecer roto por mucho tiempo, pero esta vez hará que Varán lo siga para que pueda entender lo que está haciendo. Mientras van a la cocina y continúan discutiendo allí, la señora Azade escuchará sus voces y se acercará a ellos. Al darse cuenta de que Dylan era una chica tan tranquila, la señora Azade le pregunta a Varán: «Hiciste enojar mucho a la dama, ¿cómo harás que se perdone a sí misma?» Varán, por otro lado, subestima a Dylan y dice que no se enojará con él y que podrá ganarse su corazón en poco tiempo. Cuando Dylan salga de la cocina y llegue a su habitación, se enfadará porque Varán todavía no acepta que no ha hecho nada malo, e intentará abofetear a Varán, que viene silenciosamente detrás de él, pensando que es otra persona. Varán toma su mano en el aire y la bloquea, y Dylan se sorprenderá porque no se dio cuenta de que era Varán. Todavía se mirarán duramente y Dylan seguirá manteniendo su actitud. Cuando Miran viene a ver a sus padres, comprende que están nerviosos y tratará de suavizar las cosas sentándolos uno al lado del otro con la excusa de hacerles un dibujo y pedirles que se acerquen cuando ellos permanecen distantes. Si bien Dylan no reacciona ante Varán para que Miran no se moleste, Varán aprovechará esta oportunidad e intentará acercarse tomando la mano de Dylan y abrazándolo. Cuando Varán se da cuenta de que Dylan no se ha ablandado a pesar de estar tan cerca, empezará a pensar que esta vez será difícil reparar el corazón roto de Dylan. Dylan, que está más enojada de lo que esperaba, seguirá enojada porque Varán actuó de manera tan irreflexiva y egoísta y porque no aceptó que hizo esto porque estaba celoso de ella. Aunque Miran alivia la tensión entre ellos, Dylan no querrá hacer las paces de inmediato. Varán, por otro lado, probará suerte en cada momento e intentará hacerle sentir a Dylan que no puede vivir sin mí. Dylan se reencuentra con Tolga y le pide que prepare documentos para el empleo. Parece que Varán se enojará nuevamente cuando escuche esto y habrá otra discusión con Dylan. Luego se sentarán juntos y tomarán una decisión sobre este tema. Dylan nos convencerá para que lo contratemos por un tiempo, al menos para ver cómo maneja las cosas durante este periodo, y si no nos gusta, podemos despedirlo. De esta manera, Varán se suavizará un poco más y estipulará que Tolga debe manejar juntos los asuntos relacionados con él.
Pero creo que Varán no podrá deshacerse de su prejuicio hacia Tolga en este proceso. Porque la actitud relajada de Tolga hacia Dylan lo perturbará y hará que sus celos aumenten. Cuando sea testigo de la conversación de Akif Berfin con su madre, acudirá a ella y le pedirá que le diga la verdad. Berfin dudará, pero recordará el consejo del tío Ahmed y elegirá a Akif. Aunque quiere contarle todo lo sucedido y deshacerse de ello, no se lo contará todo de una vez. Pero él le explicará que la razón por la que rompió con ella fue su madre y que todavía la ama mucho. Dado que la señora Ayan está muy molesta por la situación de Akif y Berfin, querrá abrirle el corazón al señor Kudret y hablar sobre lo que podemos hacer por ellos. El señor Kudret hará que la señora Ayan se sienta cómoda diciéndole, déjeme reunirme con una chica de Berfin, descubramos cuál es el verdadero secreto y tracemos un camino en consecuencia. La señora Ayan se sentirá muy aliviada después de esta conversación y no se la mencionará a Akif cuando regrese a casa. Porque llegarán a un acuerdo con el señor Kudret para mantenerlo entre ellos. Zeida se puso de muy buen humor cuando escuchó la noticia sobre el bebé, pero la gente en la mansión culpará su ignorancia y pensará que esto se debe a que tiene un bebé que se dice que será imposible después de mucho tiempo. La señora Azade le dio a Zeida su primer regalo de bebé y le dio algunos consejos, diciéndole que como ahora serás madre, deberías comportarte mejor. Sin embargo, a Zeida le interesaba más el oro que llevaba que esta conversación y el chaleco de bebé que le regaló. Fingió escuchar a la señora Azade y le dirigió miradas arrogantes para que todo terminara lo antes posible. La señora Azade hizo su parte y le dijo lo que era necesario. Al final, de ahora en adelante será decisión de la propia Zeida. Entonces, ¿Varán despedirá a Tolga sin el conocimiento de Dylan? ¿Tolga se unió a la serie para hacer el mal? ¿Dylan y Varán discutirán más por este tema? ¿Berfin elegirá a Akif antes que a su familia? ¿Aprenderá Zeida del consejo de la señora Azade? Sí, mis queridos seguidores, me encantaría que compartieran sus opiniones y pensamientos sobre este episodio con nosotros en los comentarios. Por ahora hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.